Pocas palabras. Y quiero darle seguimiento a la idea que hemos venido construyendo. A mí me ha bendecido mucho, espero que a ustedes también. Seguir creciendo en entender la obra, la dinámica del Espíritu de Dios en la vida de los hijos de Dios. Lo que Dios, por medio de su precioso Espíritu, quiere hacer en la vida de sus hijas y sus hijos. Y recuerden, mientras todavía no me dan la señal, pero recuerden que una vez, ¿ya estamos? Me alegra mucho saludar a la gente maravillosa que se está conectando con nosotros en este momento a través de la transmisión en nuestra página de Facebook. Soy Ramiro Alvidres, esto es Desarrollo Integral Trasciende y nos da un gusto enorme podernos conectar con ustedes por este medio. Por favor, reciban el aplauso de la gente maravillosa que está aquí de manera presencial en la reunión dominical. Y con esto les damos la más cordial bienvenida y deseo de todo corazón que lo que hoy comparto con ustedes les edifique, les bendiga, les inspire a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Decía que he disfrutado mucho y espero que ustedes también lo que he venido compartiendo, bueno, ya son varios meses, de la dinámica que necesitamos conocer como hijas de Dios que son ustedes, preciosas hermanas, como hijos de Dios que somos nosotros, amados hermanos. Conocer la dinámica, la manera en la que Dios quiere tratar, quiere guiar, quiere ayudar, quiere bendecir la vida de sus hijas y sus hijos, y que lo hace por medio de su precioso Espíritu. Y hemos venido hablando, no se cansen por favor, para mí es bien importante ubicarles que estamos hablando de las 4 etapas en las que puede entenderse la vida de una persona que quiere crecer en Cristo. Todo comienza con la primera etapa, que es la conversión de nuestro corazón al Señor. Todo lo que Dios quiere hacer en la vida suya, mía y de cualquier ser humano va a comenzar cuando nosotros escuchamos, oímos, entendemos el Evangelio, respondemos de manera positiva a él, convirtiendo nuestro corazón. Y una vez que el corazón se convierte a Cristo, comienza el trato de Dios con nosotros. Y luego esto nos guía, nos lleva a una segunda etapa muy relevante, muy importante, que la hemos definido como el establecimiento de un criterio gobernante. Es decir, cuando vamos conociendo las Escrituras, vamos aprendiendo a confiar en su contenido, en lo que Dios nos enseña por medio de ellas. Y esto nos ayuda a establecer un criterio que nos permite vivir de acuerdo al consejo de Dios. La tercera gran etapa es la que llamamos madurez, cuando ya dejamos la infancia espiritual, cuando ya dejamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es precisamente el establecimiento del criterio gobernante en nuestra vida, y avanzamos para dejar de ser niños que requieren leche, que requieren un alimento líquido, algo suave, algo que no sea tan agresivo, por usar una expresión, y avanzamos para ya no ser los receptores solamente de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino comenzar a ser utilizados por el Señor. Y en este punto hemos estado invirtiendo tiempo porque tomamos como fundamento Hebreos capítulo 5, donde el autor bíblico habla de los que han alcanzado madurez y explica que los que han alcanzado madurez son aquellos que han aprendido a usar sus sentidos espirituales para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es bueno y lo que es malo, en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí, en ese punto, es donde hemos estado viendo, compartido con ustedes la necesidad imperante, importante de comprender que el agente clave que nos puede llevar a ese nivel de madurez espiritual, donde ya no estamos en un estatus de recibir bendiciones, sino de comenzar a dar, comenzar a aportar para que Dios nos utilice, es nada más y nada menos que el precioso Espíritu Santo. Y en estas últimas semanas, la parte final del año pasado y el inicio de este año, he venido compartiendo con ustedes como a manera de respuesta a preguntas que yo mismo he planteado,
¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede recibir al Espíritu Santo? Y en mi mensaje último pasado del domingo anterior, pautas para caminar en una amistad firme, constante, creciente con el Espíritu de Dios. Y hoy quiero en esa misma línea de pensamiento aportar algo más, y si tuviera que ponerle un título a mi mensaje de hoy, lo titularía ¿Me amas? Y en un momento me voy a explicar y ustedes van a comprender por qué. Me acompañan, vamos a ir a Juan capítulo 14 versos 15 al 17. Ya me he referido, por favor no se cansen cuando soy reiterativo en algún aspecto, no es por fastidiarles, es porque me parece tan importante comprenderlo, que hubo un momento en el que el Señor Jesucristo compartió enseñanza preciosa sobre la obra que el Espíritu Santo realizaría en la vida de los hijos de Dios, y fue precisamente en lo que ustedes y yo conocemos como la Santa Cena o la Última Cena, la Última Pascua para los más entendidos, los que conocen un poquito más la Escritura, y que abarca 5 capítulos del Evangelio según San Juan: Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Estos 5 capítulos, el Señor Jesucristo estuvo, pues fue su última oportunidad de convivir con sus primeros discípulos antes de efectuar la obra redentora, antes de que se le quitara la vida, resucitara. Después de resucitado todavía estuvo manifestándose 40 días, dice el libro de los Hechos. Durante 40 días estuvo presentando, estuvo hablando, estuvo todavía enseñando, pero ya resucitado. Ya eso ya era un milagro, una cosa fuera de lo común totalmente. Pero antes de dar su vida a él, antes de morir, les habló ampliamente a sus primeros discípulos, explicándoles que él estaba muy interesado en realizar la obra redentora e ir al Padre, volver al Padre, porque una vez que él se fuera, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Él hará, y ya, de esto hemos venido hablando, ¿verdad? Bueno, este es un pedacito de esa conversación y lo he seleccionado para que me apoye en la idea que hoy tengo en mi corazón compartirles. Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Vean cómo comienza, préstenle mucha atención. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen. Atención, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Una riqueza impresionante en estos versículos. ¿Por qué él rogaría al Padre? Porque no lo está diciendo en un sentido de estar suplicando de rodillas, no, porque él sabía que regresaría al Padre y que al estar con el Padre le solicitaría que aquellos que creyeran en él, en su obra redentora, les otorgara. ¿Por qué otro consolador? La palabra consolador ya la hemos compartido, ojalá que ya les sea familiar a ustedes. Es el término griego parácletos, que significa uno que siempre está al alcance de la mano, uno que nunca está más lejos que la distancia del brazo. Y la palabra realmente aquí se tradujo consolador, pero la palabra más adecuada, en mi opinión, respeto la de cualquier otra persona, creo que la palabra correcta sería ayudador, para que les dé otro ayudador, uno que va a estar con ustedes para siempre. ¿Por qué otro? Pues porque él era el primero, él fue el primero que les ayudó a entender la voluntad del Padre y que de hecho realizó su obra en el Calvario para podernos redimir del pecado y reconciliarnos con Dios. Él es el primer ayudador. ¿Cuál es el otro? Bueno, primero dice para que esté con ustedes para siempre, porque el Señor sabía que su estancia en la tierra era temporal. De hecho, se calcula más o menos que la vida completa del Señor Jesucristo en la tierra fue de 33 años y medio aproximadamente.
y aproximadamente a los 30 años de edad de él es cuando él descendió a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan, al que llamamos Bautista, y de ahí inicia su ministerio, y al iniciar su ministerio, pues como ustedes comprenderán, solo duró 3 años y medio aproximadamente. Entonces fue breve la estancia del Señor en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque él simplemente tenía una consigna. Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, para que la tengan en abundancia. Entonces es una forma muy resumida, muy compacta de decir: no estoy aquí para estar con ustedes todo el tiempo, estoy aquí para que toda la ley se cumpla, y una vez que todos esos aspectos se lleguen a cumplir, entonces poderlos redimir y que comience una nueva era donde el padre pueda tratar con los hijos sin ningún tipo de problema, sin la barrera del pecado y sin la barrera de la ley. Y esto sería realizado por medio del Espíritu Santo. Entonces dice: para que esté con ustedes para siempre. Y luego aclara: ¿quién es ese otro ayudador? El Espíritu de verdad. La próxima semana, si Dios nos presta vida, quiero abordar esta expresión. Dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo ve y no lo conoce. Aquí hay sabiduría. El sistema del mundo no puede ver al Espíritu de Dios y no puede conocer al Espíritu de Dios. Dijo el Señor: pero ustedes sí. Vean esa parte final: pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? ¿Cómo, Señor? Si nos estás hablando de uno que va a venir, ¿cómo que ya lo conocemos? Sí, porque mora con ustedes. ¿Quién era el que moraba con ellos? Pues el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué les está diciendo? El Espíritu de verdad va a ser mi vida impartida en ustedes. Y aquí nos referimos, ya hemos platicado, ya le dedicamos tiempo al concepto de la triunidad, del Dios trino, el Dios que se expresa por medio de 3 personas. Y bueno, la semana pasada yo les compartí un mensaje en el que les hablé de la importancia de aprender a considerar el Espíritu Santo como una persona. Hice 2 preguntas que considero valiosas, Regáleme su atención. La primera, pregunté: ¿cuántos de ustedes tienen la convicción de que el Espíritu Santo es una persona? Y la mayoría de ustedes levantó su mano. Pero la segunda pregunta es: ¿lo tratas como a una persona? Y ahí manitas se encogieron, y ahí hubo sonrisas y un poquito de nerviosismo, porque saber que el Espíritu de Dios es una persona, pero no tratarlo como a una persona, es un error en el que incurrimos muy fácilmente. Es necesario que aprendamos a ver al Espíritu de Dios como una persona, y sobre todo a tratarlo como a una persona. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la importancia de entender ese concepto? Bueno, que si es una persona, me puedo relacionar con esa persona, y mi relación, mi comunión con esa persona puede crecer, como crece la amistad con la gente que conocemos en la vida cotidiana. No con todos nos relacionamos de la misma manera, ¿cierto? Establecimos esto, hablé de eso. No toda la gente nos cae bien, y no le caemos bien a toda la gente. Pero cuando llegamos a encontrar una persona que nos agrada, o que nos damos cuenta que le agradamos a esa persona, entonces nos interesa hacer crecer la relación. Y bueno, miren, si no sucede, es tan obvio esto. Yo cuando vi a mi Mari por primera vez, de hecho he compartido esto, ella fue la primer persona, no solo la primer chica, la primer persona que yo, ya convertido a Cristo, escuché hablar en lenguas. Fue la primera, y me causó una impresión muy fuerte. Yo recuerdo que fui a preguntarle, cuando terminó la reunión de oración, fui a preguntarle: ¿qué es eso que estabas diciendo? ¿Qué era eso? ¿Qué? Y ella fue la primera que me habló, me dijo: mira, esta es una experiencia, bla, bla, bla. Me habló, y bueno, pues ya que me tenía enfrente, pues hizo lo que pudo para conquistarme también, ¿verdad? Obviamente, empezamos obviamente a platicar de ese tema, de esas cuestiones, y luego pues obvio hubo un interés mutuo de conocernos un poquito más. Empezamos a ser amigos. Pues ya es obvio, o sea, es obvio, ella ya no pudo dejar de, vio mi copete y dijo: este es el bueno.
vio mi delgadez y dijo: este flaco es mío. No se diga cuando saqué mi billetera, ahí sí la dominé. Bueno, broma en los tres aspectos. Pero empezamos a platicar, a conocernos, hay interés y miren qué bonito. Luego empezamos a ser amigos. Esa amistad fue creciendo hasta ya considerarnos amigos medio exclusivos, ¿verdad? Ya si yo la veía platicando con otros amigos pelafustanes, desagradables, pues ya le decía yo: ¿qué hacías hablando con ese pelón gordo? Ni dinero tiene. O sea, ya me enojaba yo, ¿verdad? Por eso. Y ella pues también, ¿verdad? Me decía: y esa muchacha se acercó mucho a ti. Yo le decía: no, hombre, es mi prima. No, hombre, no es cierto. Bueno, cosas así. Ya nos vamos considerando así como que exclusivos, ¿verdad? Y luego pues viene el momento de decir: ¿quieres ser mi novia? Ya llevar la relación a otro nivel. 5 años fuimos novios y luego ya hubo un momento en que dijo Mari: ya no puedo vivir sin ti, Ramiro. Le dije: mi amor, vas a tener que hablar con mi mamá porque ella tampoco puede vivir sin mí. Perdón por el chascarrillo. Así va creciendo una amistad, ¿no? Te vas interesando por alguien. Bueno, regresando al tema serio, perdón. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces del mismo modo necesito comenzar a tener interés por Él, interesarme por platicar con Él, que vaya creciendo esa comunión. Entonces tenemos una necesidad, los hijos de Dios, a ver, primero, de enterarnos todo lo que el Espíritu Santo puede producir en nuestra vida. Y segundo, de crecer en ese entendimiento para que se haga efectivo lo que el Padre diseñó para nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen, están enterados, ciertos, de que no se nos salvó solo para dejar de pecar, sino que se nos salvó con propósito? Que hay algo que se nos ha asignado a hacer en la tierra. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Bueno, ¿quién sabe cuál es esa asignación? Lo sabe el Espíritu Santo. Porque de hecho, si lo analizan los que tienen un poquito de conocimiento escritural, en algún momento se dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, de hecho, es su voluntad depositar dones, habilidades, capacidades en nuestra vida, que una vez descubiertas, ampliadas y que se desarrolla el objetivo de cumplirlas, es cuando le encontramos sentido a nuestra vida, cuando nuestra vida toma propósito, una dimensión mayor, ¿verdad? Bueno, les hablé de eso la semana pasada. Hoy quiero invitarlos a observar que justo antes de que el Señor comenzara a hablarle a sus primeros discípulos acerca de la obra que realizaría el Espíritu Santo, estableció un parámetro que me parece clave, muy importante. Si de verdad, fíjense que estoy siendo muy honesto, si de verdad queremos crecer y alcanzar la madurez necesaria en la vida de los verdaderos hijos de Dios, o sea, si de verdad quiero alcanzar mi madurez espiritual, si de verdad quiero que Dios ya no solamente me bendiga y me dé, sino comenzar a ser útil para lo que Él quiere hacer, entonces necesitamos conocer este parámetro. Regálenme su atención, trataré de decírselos de la manera más breve posible. El parámetro al que me refiero es la frase con la que comienza el pasaje que estamos considerando, Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ese es un parámetro, no es una frase. A ver, ¿por qué digo que es un parámetro? Porque aquí hay una medida, aquí hay un principio muy valioso. Me parece que incluso es algo digno de ser considerado con mucha atención, con demasiada atención. ¿Y por qué? Atención, porque el amor por nuestro Salvador antecede a la obra que el Espíritu Santo pueda realizar en nosotros. Fíjense, a ver, por eso quise leer los versos, no nada más el 15, pude haberlo dejado con el 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero fíjense, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál será la consecuencia
de que me demuestren su amor por medio de la obediencia. Yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador, estará con ustedes, Él los guiará, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que el Espíritu de Dios puede llegar a realizar en la vida de una hija de Dios, de un hijo de Dios, se desprende de un prerequisito, de un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Si me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, el amor es un requisito y no solo es un requisito, a ver si me hago entender, un prerequisito. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Ayúdenme. Un requisito es uno entre varios, pero un prerequisito es que antes de que un beneficio se pueda obtener, esto es ineludible, esto es inevitable, necesario que se haga esto, que se cumpla esta condición. ¿Cuál es la condición? Que demostremos que amamos al Señor. La semana pasada les dije, si yo digo que amo al Señor, pero no quiero que gobierne mi vida, yo estoy metido en un problema, estoy en una ilusión. Sí quiero todos los beneficios que Dios le ofrece a sus hijos, pero siempre y cuando no se meta con mi vida. Eso es un problema, ¿sí? Por eso lo llamo un prerequisito. Antes de que el Espíritu de Dios pueda realizar su obra completa en nuestra vida, todo lo que Él fue enviado a hacer, necesitamos llenar este prerequisito: amar al Señor, amar al Señor. Y quiero aclararles que en mi opinión personal existe un problema con nuestra perspectiva aquí de lo que significa amar a Dios. Por favor, regálenme su atención. Generalmente cuando pensamos en amar a Dios, cometemos el error de hacerlo con la misma perspectiva o con la misma idea de cómo amamos a otras personas. Aunque acabo de usar el ejemplo de la relación de unos muchachos que se conocen, que luego se hacen amigos, luego novios y se llegan a casar, es importante que entendamos que hay una diferencia muy, muy importante de considerar. Generalmente cuando pensamos en amar a Dios lo hacemos desde el punto de vista sentimental o romántico. Pero, a ver, analicemos la frase otra vez: si me aman, tírense del techo de un edificio. Si me aman, presenten su pecho ante las flechas para que los traspasen. Si me aman, caminen de rodillas 5 kilómetros en el pavimento sin rodilleras. Si me aman, a ver, no sé si lo captan. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me aman. Generalmente nosotros cuando pensamos en amar a Dios lo hacemos con los parámetros humanos, o sea, un amor sentimental romántico. Pero ¿qué es lo que realmente significa para Dios desde la perspectiva de Él y no la nuestra amarle? Obedecer, obediencia. Y aquí es donde diría un vendedor, aquí es donde se congela el cliente, ¿verdad? No, Señor, pídeme que me tire del techo, eso está fácil. Pídeme que ponga una penca de nopal en mi espalda, otra en el pecho y salte 40 saltos como los días que ayunó Moisés. No es, eso no es el parámetro para Dios. No es lo que eres capaz de hacer en actos heroicos. Lo que para el Señor es el amor tiene que ver con otro tipo de cosas. Desde luego, quiero aclarar, porque luego decimos, no, yo no amo a Dios con pasión ni con sentimientos porque el pastor predicó déjeme aclarar. Desde luego que es maravilloso que nuestro amor por el Señor tenga sentimientos, demuestre pasión, pero atención, siempre debe ir conectado con guardar sus mandamientos, o debo decirlo con claridad, no es amor en lo absoluto. A ver, entonces, ¿qué dije? Que el amor por Dios no es un amor emocional o sentimental. Que la base del amor a Dios es la obediencia, pero obedecer con amor, con pasión y con entrega sería la clave. No sé si lo logré. El fundamento, o sea, hace mucho tiempo cuando tratábamos de enseñarle a la gente ciertos parámetros en adoración, le decíamos, no alabes a Dios por emoción, pero emocionate al alabarlo. ¿Lo capta? ¿Le hace sentido? No es una emoción, y ya al rato se me pasó y ya. No alabes a Dios por emoción, pero hombre, ya que lo estás alabando, emociónate al hacerlo.
¿Sí me explico? Se aplica el mismo parámetro. Lo que estoy diciendo es, el amor a Dios no se expresa con sentimientos y emociones, pero por supuesto que una vez entendemos que la obediencia es la clave, emociónate y ponle sentimiento a tu obediencia, perdón. Entonces, para un verdadero creyente, atención, la desobediencia no es solo una falla en nuestro desempeño o una falla en nuestra fuerza, no. En cierto sentido es también una falla en el amor. Desobedecer al Señor, pasar por alto sus instrucciones, tanto las que se nos dan por medio de la Escritura como las que se nos dan por medio del precioso Espíritu Santo. Pasarlas por alto, desobedecerlas, no es solo una falla en nuestro desempeño o en nuestra fuerza, no, es en cierto sentido también una falla en el amor. Y es que los que aman a Dios deben obedecerle de la manera más gozosa y natural. Escúchenme, por favor. Decir, realmente yo amo a Cristo, solo que no quiero que me diga cómo vivir mi vida. Esa es una terrible interpretación de lo que es el Señor Jesucristo y de lo que es nuestro amor por Él. Imaginen una persona diciendo, sí, yo amo al Señor. No, yo amo al Señor y lo defenderé contra todos los testigos de Jehová, los mormones y todos los que... Yo lo defiendo a mi Señor porque yo lo amo. Bueno, suena muy lindo eso, suena maravilloso, pero si dijera, yo amo al Señor con todo mi corazón, lo único que no quiero es que me diga cómo vivir mi vida, nada más que me dé chance de vivir como yo quiero. Él sabe que lo amo. O sea, sería el equivalente a decir, mi vida, tú sabes que yo te amo. Si me meto con otras mujeres, tranquila, tú eres la catedral y ellas son las capillitas. ¿Cuántas mujeres serían felices y dirían, bueno, gloria al Señor, qué bueno que me aclaraste eso? Algunas guardaron silencio. Peligro. Te amo, pero quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Bueno, esto no funciona. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Solo hay una manera correcta: nuestra obediencia a sus instrucciones. No mis puntos de vista sobre sus instrucciones, mi obediencia. Ya he dicho esto en algún momento en la adolescencia de mis hijos, hablábamos de esta cuestión, ¿verdad? Hijo, quiero que hagas esto. Oye, papá, pero ¿no te parece que sería mejor? Hijo, no quiero tu argumento, quiero tu obediencia. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Hay una etapa en la vida donde tú le dices, hijo, quiero que barras el patio. Y papá, ¿has considerado que en cuanto lo barra, unos 15, 20 minutos va a estar lleno otra vez de polvo? O sea, no me des tu argumento. Y lamentablemente a veces así nos proyectamos con el Señor, ¿verdad? Hijo, toma un tiempo hoy para hablar conmigo. ¿Has considerado, Señor, que tengo cosas que hacer y que mi agenda está muy saturada? Y, o sea, argumentos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, en este mismo contexto de obediencia. ¿Qué crees que quiere Dios? ¿Nuestros argumentos o nuestra obediencia? Ahora, creo que es la única manera en la que se demuestra un genuino amor por el Señor: obediencia. Si a la obediencia le ponemos pasión, le ponemos sentimiento, le ponemos gozo, magnífico, magnífico, pero que el fundamento sea nuestra obediencia al Señor. Ahora, quiero mostrarles como un ejemplo de la importancia que tiene esto, la lección que Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo, que luego fuera el apóstol Pedro, una lección que aprendió en su triste experiencia de haber negado al Señor. La mayoría de nosotros sabemos esa historia, ¿verdad? Quiero recordarla así rápidamente, porque nos sirve para comprender la verdad que estoy tratando de transmitir. Vamos a leer unos pasajes de la Escritura. ¿Pueden tomar la Biblia ahí en su mano? Juan 21:15. Quiero comenzar con esto, que es... voy a jugar un poquito al Hollywood. Quiero comenzar por el final. Juan 21:15. Si se dan cuenta al buscarlo, sabrán que Juan 21 ya es el último capítulo del Evangelio según San Juan, que ya estamos en la recta final prácticamente de ese evangelio. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Quiero comenzar ahí, porque este es un momento que a mí en lo personal me llama mucho la atención y les confieso que a la vez me conmueve.
Me conmueve pensar en ese pasaje porque ahí observo que cuando nuestro glorioso Redentor, Señor Jesucristo, resucitó, venciendo a la muerte, figúrense que una de las primeras acciones que realizó, ya vuelto a la vida, fue ir a buscar a su discípulo Pedro. Cuando tengan tiempo, véanlo ahí cronológicamente. ¿Qué hizo primero? Se presentó a casa, pero una de las primeras cosas que hizo fue a buscar a Pedro. Lo busca y sucede un encuentro, pero ese encuentro es muy incómodo. A ver, los que conocen la escritura sabrán por qué lo llamo un encuentro muy incómodo. Es un momento muy incómodo porque lo más lógico es que en ese encuentro el Señor le hiciera un reclamo a Pedro por la manera en la que éste se comportó durante el proceso que llevó al Señor a la cruz, ¿sí? Pero me sorprende y me conmueve que lo único que al maestro le importaba realmente era saber si Pedro aún lo amaba. Me pega. A ver, ¿por qué? Porque Pedro había hecho declaraciones muy atrevidas respecto del amor que él tenía por el Señor Jesucristo. Acompáñenme, Mateo capítulo 26, versos 30 al 35. Acompáñenme, vamos a leerlo. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, esto es ahí en la última cena, esta es la versión, esto es lo que Mateo capturó de ese momento. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, ya de una manera clara, porque el Señor sintió como que no habían agarrado muy bien la onda los muchachos, y les dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero, atención, después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y vean, ante esta información ya clara, directa, sin parábolas, directita, Pedro participa y le dice: Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ves? Ahí está el amor emocional, el amor así de valentón, el amor de no me importa que tus papás no me den permiso, no importa que pongan 3 candados a la puerta negra, la puerta negra sale sobrando. Ya, te ves, te fijas, eso así muy bien romántico, ¿verdad? Yo venzo lo que tenga que vencer, yo por ti recorro cielo, mar y tierra, yo hago lo que tenga, me enfrentaré a dragones, a gigantes, a Goliat, que salga Hulk. Todos esos no son nada comparados con el amor que yo tengo. Ahí tienes a Pedro diciendo: yo nunca me escandalizaré. Pero vean la respuesta del maestro. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de cierta hora, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro está tan romántico que no lo dejó ahí. No dijo: ok, no, pues está emocionado. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Hay una nota, Mateo quemó a todos los demás. Dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, perdón, este hombre debió escribir: y todos dijimos lo mismo. Pero todos dijeron lo mismo. Bueno, miren qué interesante. Aquí vemos a Pedro con esa expresión de amor, o sea, con esa dimensión en la que muchos creyentes se encuentran todavía. O sea, hacer ofertas de amor, hacer este tipo de expresiones así, ¿no? De valientes, atrevidas, ok. Pero el Señor le hace una advertencia y le dice: Pedro, mira, esta noche antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, el otro: aunque sea necesario, yo muero contigo. Pero fíjense qué interesante, porque en su relato del evangelio, Lucas menciona un hecho muy interesante respecto a este episodio en la vida del discípulo Pedro. Me acompañan, Lucas 22, versos 59 al 61. Fíjense que Lucas capturó algo que no capturaron los otros evangelistas, ni Mateo ni Marcos, menos Juan. Dice Lucas 22, 59 al 61. Escuchen, lean con detenimiento. Dice: como 1 hora después de que lo habían apresado al Señor y todo eso, dice: otro afirmaba diciendo: verdaderamente o sea, Pedro, estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida
Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero aquí hay un detalle, no se desconecten. Entonces, miren lo que captura aquí Lucas. Ay, qué fuerte. Dice que el Señor iba por allá a cierta distancia y volteó, cuando escuchó el canto del gallo, volteó, miró a Pedro. Ay, ay, ay. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Puedes imaginar lo que significó para Pedro haber cruzado su mirada con la del Señor después de haberle negado, después de haber incumplido lo que ofreció cuando se sintió envalentonado. Bueno, sucede la crucifixión, pasa todo eso, ustedes ya saben, se desanimaron los discípulos. Pedro fue el primero que dijo: me voy a pescar. Ese que dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, ese cabezón fue el que dijo: me voy a pescar. Y los otros dijeron: vamos nosotros también contigo. Ya saben, todo ese tipo de cuestiones. Resucita el Señor porque se los dijo con claridad, lo acabamos de leer: pero al tercer día voy a resucitar e iré delante de ustedes a Galilea. Pero esto no se acordaban. Bueno, el asunto es que sucede que resucita el Señor. Pedro y los demás andan pescando y de pronto hay un hombre parado a la orilla en la playa que les grita: ¿han pescado algo? Y uno de ellos le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, en un acto intrépido, porque fíjate, o sea, caray, la naturaleza humana en toda su expresión, ¿verdad? Se ciñe y se avienta al agua y nada, porque él es capaz de hacer actos heroicos por su Señor. Y cuando llega se encuentra con que efectivamente es el Señor. Pero yo quiero pensar, esto no lo busquen ahí, este es de mi cosecha. Yo quiero pensar que mientras Pedro iba braceando, iba nadando y se dio cuenta que si era el Señor, braceó más despacito, y a lo mejor hasta empezó a nado de mariposa. Se me hace que empezó así como: uy, la corriente me está llevando, muchachos, apúrense ustedes. Sí, ahí vamos, Pedro. Sí, es que la corriente, o sea, estoy exagerando, porque ¿se pueden imaginar lo incómodo que debió de haber sido ese encuentro? O sea, si el que se haya cruzado la mirada del Señor con Pedro, ahí cuando Pedro lo acababa de negar y cantó el gallo, si ese momento se sentía feo, imagínense este otro. Porque, a ver, piensen un poquito como si fueran el discípulo Pedro. ¿Qué creen que hubieran esperado que sucediera en ese encuentro? ¿Cuántos votan porque Jesús hubiera dicho: no, nádale, papá, vente, a ver, tú eres el que ibas a dar tu vida, ven para acá? No una, papá, 3 veces me negaste, ven para acá, ahí está, no, que tu amor. O sea, qué bueno que el Señor no se parece a nosotros, ¿verdad? Qué bueno que Él es misericordioso y entiende las cosas mucho mejor que nosotros. Pero ¿no creen que pudo suceder? Bueno, me imagino yo. Ya llegaron los discípulos, ya llegan todos y se encuentran con que el Señor tiene unas brasas ya encendidas y peces ya se están asando ahí y les ofrece de comer. Entonces, híjole, imagínense ese momento. El Señor diciendo: aquí hay más. No, ya se acabó, aquí hay más. Entonces, están comiendo y todo. Y yo me imagino esa situación así bien incómoda, como: está bueno el pescado, ¿verdad? Trae un poquillo de espinas. Sí, trae un poquillo de espinas, pero sí. Y me imagino al Señor mirándolos a los ojos así, a los 11, mirándolos, y a todos así se cruzaban la mirada y se sonreían. Pero cuando iba a llegar con Pedro se le caía algo. Es lógico. Me imagino que Pedro no quería que se tocara el tema de lo que había sucedido aquella noche, en la que no solo negó al Señor, y no solo lo negó 3 veces, sino que se atrevió a decir: aunque todos te dejen, yo doy mi vida por ti. Lo sorprendente, familia, es que
En aquel momento el Señor Jesucristo no tenía un reclamo para Pedro. Lo que tenía era una pregunta. No sé qué hubiera dolido más, si el regaño o la pregunta, ¿verdad? Porque el regaño, pues tú dices, no, pues me lo merezco, ¿para qué me hago? ¿Para qué pues yo sé que la regué, sí, Señor, la regué, pero no fue un reclamo, fue una pregunta para él. ¿Me amas? O sea, después de lo que viviste, después de tu oferta que no cumpliste, ¿me amas? ¿Y saben qué, familia? Yo creo que esa es en realidad la pregunta que el Señor quiere que respondamos nosotros, ustedes y yo, cada día de nuestra vida. ¿Me amas? La pregunta no es cuánto me amas, para que no le pongamos el parámetro y no le pongamos ahí actos heroicos, ¿verdad? No es cuánto me amas, no, me amas. Qué fuerte, porque regresando a lo que estoy tratando de explicarles yo ahorita, cuando el Señor le habló a aquellos primeros discípulos acerca de que el Espíritu Santo sería enviado para morar en ellos, Él les dijo algo muy interesante acerca de lo que en realidad significa amar a Dios. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra nuestro amor a Dios? Solo hay una manera correcta: nuestra obediencia a sus instrucciones. Yo creo que la lección que Pedro aprendió en su triste momento, la lección de esa experiencia, nos ayuda a comprender esta verdad. No son actos heroicos y posibles sacrificios humanos los que hacen evidente nuestro nivel de amor por Dios, sino nuestra simple obediencia a lo que Dios nos pide. Nuestro amor por Dios no debe fundamentarse en emociones, familia, sino en nuestro carácter, en una firme determinación a obedecer sus instrucciones. Les explico: el amor que se fundamenta en emociones tiene que ver con lo que sentimos y en cómo nos sentimos en un determinado momento, mientras que el amor fundamentado en carácter no consulta las emociones, porque se fundamenta en el hecho de que sabemos que Dios merece ser amado, aunque nosotros estemos viviendo un momento difícil. El amor fundamentado en emociones requiere que haya cierta respuesta de parte de la persona que decimos amar. A ver, ya lo he tocado en otras ocasiones, no se cansen por favor. Escucho gente que dice: yo amo a mi esposa porque cocina muy sabroso. Amo a mi esposo porque él es muy responsable y trabajador. Amo a mis hijos porque con frecuencia me traen flores, sobre todo el 10 de mayo. Amo a mis padres porque me proveen de todo lo que necesito. Bien, a ese tipo de expresiones les hago una pregunta: ¿qué pasaría si esas personas dejaran de hacer eso que te gusta que hagan? ¿Las amarías todavía o dejarías de amarlas? Amo a mi esposa porque cocina bien rico. ¿Y si cocinara feo? Bueno, pues es que ahí está difícil. Usted sabe, el estómago es el estómago. ¿Amarías a tu esposo si no fuera tan responsable y tan trabajador? ¿Mandé? Que si amarías a tu esposo aunque no fuera tan responsable y trabajador. Es que generacionalmente nos ha pasado eso en la familia y la verdad es muy difícil soportarlo. Amas a tus hijos porque te traen flores, ¿y si no te las traen? Ok, ¿qué pasaría si dejaran de hacer esas cosas las personas que decimos amar? ¿Las seguiríamos amando? O sea, la pregunta aquí más clara es: ¿las amas por lo que hacen o las amas por lo que son? Es mi esposa. Compadre, pero cocina bien feo. Sí, pero es mi esposa.
Nadie cocina como mi esposa. Ahora es que cocina bien feo. Sí, por eso, pero es mi esposa. Amo a mi viejo, pero no es tan responsable y trabajador como el mío, pero es mi viejo. Mari ha usado una figura simpática cuando da conferencias así para matrimonios. Dice que algunas mujeres tuvieron la dicha de casarse con un BMW, con un Rolls Royce, y otras se casaron con un bocho, pero es su bocho. ¿Ok? No es tan hermoso y elegante como tu coche, pero es el mío, este es el mío. O sea, cuando aprendemos a amar no por lo que las personas hacen o nos dan, es cuando realmente estamos amando. Hace tiempo, y así lo he compartido, hace tiempo yo en lo personal aprendí que el amor por mi esposa no es el resultado o la respuesta a lo que ella haga. Mi amor por mi esposa es una expresión de mi carácter. No la amo por lo que ella hace, la amo por lo que ella es para mí y por quien soy yo. Amo a mi esposa porque prometí ante Dios amarla independientemente de lo que ella haga o deje de hacer. Si yo cumplo esta promesa porque se la hice a Dios, entonces estoy amando de verdad y no por obtener algún tipo de beneficio de ella. ¿Amas porque sientes amor o amas porque decides amar? Amadas, amados, escuchen esto. Dios no me ama por lo que yo hago, sino por lo que soy para Él. Soy su hijo. Él es mi padre, lo estábamos cantando. Amadas, amados, si Él me amara por lo que yo hago, creo que ya hace mucho que habría dejado de amarme. ¿Alguien forma parte del mismo club? Entonces, ¿por qué nos ama? ¿Porque hacemos esto? ¿Porque hacemos aquello? ¿Porque nos lo merecemos? No. ¿Por qué nos ama? Porque Él nos ha adoptado como hijos suyos. Y saben que esa palabra maravillosa que viene a mi memoria, la palabra es en griego eklektois, nos escogió. Pero eklektois es una expresión que va más allá porque dice nos escogió y siente placer por haberlo hecho. No tiene un reclamo, tiene una pregunta. ¿Cuántas veces he tenido que comenzar un tiempo de oración diciendo: Señor, perdóname, no hice lo que me dijiste, lo lamento? Y la pregunta de Él siempre es la misma: ¿me amas? Nuestro amor por Dios no es demostrado por medio de sacrificios, sino por medio de obediencia. Si me amas, dice el Señor, obedece mis instrucciones. Nuestro amor no debe estar fundamentado en las emociones, sino en nuestra convicción de que Él es digno de nuestro amor, independientemente de que haga lo que le pedimos o no, o incluso de que haga las cosas de una manera diferente a la que nosotros esperamos. ¿Cuánta gente en un momento de desesperación ha dicho: Señor, sana a mi hijo y yo te serviré? Y si no lo sana, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿será tu Dios siempre y cuando haga lo que le pediste? ¿O es tu Dios independientemente de que te conceda lo que le pediste o no? Qué fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de madurez, estamos hablando ya de un nivel de madurez donde ya no dependo de que Dios me cumpla mi petición y, por qué no decirlo, incluso a veces hasta mi capricho. ¿No es cierto? Dijo un compañero que tuve en la preparatoria:
Dile a Dios, Ramiro, Alvidres me decían por mi apellido, Alvidres, dile a Dios que si Martita me dice que sí, yo dejo de fumar. Fíjate que me imagino a Dios nervioso diciendo: rápido, Miguel, Gabriel, rápido, convenzan a Marta, mira, va a dejar de fumar el muchacho. O sea, como diciendo Dios, va a haber menos contaminación en el planeta. Fíjense a dónde llegamos. O sea, si dejas de fumar, ¿quién es el beneficiado? Dice: ¿por qué se lo ofreces a Dios como un sacrificio? Dejaré de hacer esto, o Él será mi Dios, o no faltaré a las reuniones de los domingos para que el pastor quede callado también. No, así no es, no son actos heroicos. Al final de cuentas, por favor vean este versículo, estoy en la recta final. Segunda de Juan 1:6, ¿me acompañan? Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Miren esta reflexión, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. Me río, no sé si lo notaron, es un juego de palabras. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor. Nos dio una glorieta, una rotonda muy interesante el autor, ¿verdad? El amor se demuestra porque obedezco los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Que te ame, que se amen unos a otros. Qué interesante. Me parece un juego de palabras muy nutritivo. Amar a Dios, familia, es obedecerle. Y obedecerle es decidir andar en amor para con Él y unos con otros como hijos de Dios que somos. La próxima vez que surja una situación en la que quieras demostrar tu amor por Dios, por favor, no intentes, no ofrezcas actos heroicos y abnegados. Piensa, por favor, en la importancia que para Él tiene nuestra obediencia a lo que Él nos pide. Y si consideramos amar a Dios el elemento que libera, no es la palabra más correcta, pero es la que puedo utilizar para clarificar mi idea. Si el amar a Dios es el elemento que libera, que facilita, que permite el trato del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces todavía toma mayor relevancia practicarlo. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si mi amor a Dios no está escondido en mis emociones y sentimientos o en actos heroicos, sino en la obediencia, entonces mi obediencia a Él es la clave para que el trato del Espíritu comience a funcionar. Por favor, unan todo esto a todo lo que hemos platicado. El Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo lo puedo recibir? Cuando me intereso por Él, cuando intento hablar con Él, cuando le pido que haga algo en mi vida. Pídanlo y lo recibirán, dijo el Señor. El Espíritu de Dios está listo, está presto. Si alguien, qué tremendo, si alguien quiere comenzar una comunión, una relación más amplia contigo, es el Espíritu Santo. Pero hay un prerequisito: tomar la decisión de obedecer, porque obediencia es la demostración de nuestro amor por el Señor. Tratar el Espíritu Santo como una persona, hacer crecer nuestra relación con Él, requiere que nuestro amor por Dios deje de ser del tipo sentimental y comience a ser el verdadero amor, el que se fundamenta en la obediencia, el que se demuestra con acciones congruentes con la obra que se ha realizado en nosotros. Familia, hay algo que esta tarde el Señor quiere saber de nosotros. No es cuántos capítulos de la Biblia leíste la semana pasada.
No es cuántos minutotes dedicamos a la oración. No es a cuántos evangelizamos, y en el caso de los jóvenes, a cuántas evangeligaron. No, no es eso. ¿Sabes tú qué quiere saber hoy el Señor? Quiere saber si lo amamos. ¿Lo amamos lo suficiente como para obedecerle? Esa es la pregunta. Diremos como Pedro: te amo, Señor, yo soy capaz de hacer esto o aquello. O seremos congruentes con la enseñanza y diremos: Señor, voy a estar pendiente de la próxima instrucción que me des y la voy a obedecer porque te amo. ¿Me acompañan a orar? Terminamos esto con una oración. ¿Pueden cerrar sus ojitos? Amigas, amigos que se conectaron a la transmisión de hoy, deseo que lo compartido les edifique, les bendiga, les inspire, y que nos acompañen en nuestra siguiente transmisión, miércoles 8 de la noche. Por hoy, oremos ahí donde se encuentran. Aquí nosotros vamos a terminar esta prédica, este mensaje, orando aquí en la reunión presencial. Hazlo tú ahí en tu casita, y que el Señor siga haciendo cosas poderosas en tu vida. Hasta la próxima.